Quiero empezar con esta frase. Los negocios internacionales entre organizaciones variadas, concebidos de manera adecuada, pueden contribuir un método o herramienta altamente efectiva para ayudar a superar la pobreza, la equidad, que afecta a las distintas sociedades, especialmente las que están en desarrollo, mediante el aprovechamiento de algunos de los beneficios de la globalización económica. Para ellos, sin embargo, se necesitan que los distintos actores involucrados reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones. ¿A qué nos queremos referir con esto, con el tema de la equidad y la pobreza? Es lo que trata con el mercado internacional y los tratados de libre comercio, el tema de la equidad, de cómo deben ser tratados y las leyes, eh, en que afecta a las distintas sociedades, cómo la clase obrera se ve afectada sobre todo en esto, porque son trabajos temporales, que no son trabajos que se mantienen a largo plazo, sino a corto plazo, que es lo que termina eh, afectando al país directamente y solo beneficiando a los inversores, que, que afecta a las distintas sociedades mediante el aprovechamiento de algunos beneficios de globalización económica. Globalización económica no queremos referir, es cuando ellos traen acá gente especializada o suelen irse a otro país a hacer ese tipo de aprovechamiento eh, en los países que están en subdesarrollo y desarrollo. Aprovechar algunos beneficios de globalización económica. Para ello, sin embargo, se necesitan de los distintos actores involucrados de considerar sus intereses, posiciones e interacciones. Esto nos queremos referir con el tema de que ellos aprovechen los sectores que tienen acá dentro de los países y las posiciones que ellos quieren tener y como los países los van a regular. Entonces, respecto a esto, quiero seguir con los siguientes temas que se van a tratar más adelante. Muchísimas gracias. Noches, este es nuestro grupo conformado por 7 integrantes: José, Alejandro, Santiago, Juan, Santiago y Daniel y Luciana. El día de hoy pues vamos a estar hablando sobre las 3 lecturas y una adicional de la materia de Introducción a Negocios Internacionales, segundo parcial. Va a comenzar José y Daniel con la lectura de Salama. Entonces, vamos a comenzar. Muy buenas noches. Voy a empezar con la introducción a la lectura de Salama sobre la internacionalización y sobre la entrada de mercados y salida del país. Salama habla sobre la internacionalización y el mercado interno. ¿A qué quiere referir con eso? Lo que se intenta expresar es cómo Latinoamérica lo hizo mal de que tuviera un libre comercio y como países como Asia, pues la parte de Asia fueron bien, ya que en Latinoamérica o sea, se hizo de golpe. Y en países como Asia y Europa no se hizo así, se hizo progresivamente, lo que hizo que a largo plazo fuera muchísimo mejor, ya que tenían regulaciones y tenían regulaciones y tenían una mejor certeza de cómo se iba a llevar a cabo el tema de los empleos y la diversificación de dineros. Como podemos ver en la imagen guía, está una balanza de desigualdad, porque es una balanza de la desigual, de si es igual o no. En Latinoamérica no suele ser así, ya que la entrada de capital se suele invertir mucho en estructura y en mano de obra, o por ejemplo acá en Colombia. Pero ¿qué pasa? Que al momento de que terminan la producción de lo que van a hacer, terminan sacando el capital porque las regulaciones todavía no están establecidas. Y eso porque Colombia apenas en el año 1000, en apenas 30 años más o menos, empezó a hacer la expansión internacional para que llegaran mercados extranjeros acá. Y lo hicieron de golpe. Eso nos trae a nosotros cero beneficio y empeoró la pobreza. Pues en países como Europa no pasa eso, ya que como tienen reyes y regulaciones, que son como la regulación de capital, que cierto capital se tiene que quedar de la empresa ya para poderlo extraer. Son como cierto tipo de aranceles. Eh, ¿Qué dice Salama de esto? Salama dice que no es bueno ni mal, es dependiendo de la parte que uno lo vea, ya que si lo vemos de parte de Latinoamérica es malo, ya que lo hicieron de golpe sin regulaciones, pero si lo vemos de la parte de Europa, es bueno, ya que ellos sí supieron cómo hacerlo y cómo extraerlo progresivamente. Salamán también quiere decir que por la parte de la educación y los empleos,
es que ellos prepararon su mano de obra, por decirlo de cierta manera, la prepararon bien, supieron cómo hacerlo. Eh, pero, pues, acá no. También tiene unas políticas fiscales muy buenas que les dan resultados a largo plazo también con los aranceles. Entonces la pregunta es, ¿enriqueció a un país no subdesarrollado? La respuesta corta no, la respuesta larga es que respectivamente a eso no se termina dando bien, ya que terminan invirtiendo el capital a otras partes y acá terminan dejando solo estructuras y desempleo, ya que no está garantizando absolutamente nada. Entonces los voy a seguir con las opiniones de mi compañero Daniel, que tiene unos puntos de vista más amplios y de cómo se puede llevar y cómo se trajo en estos últimos años. Muchas gracias, José. Salama, por ejemplo, me gustaría recordar lo que tú dices, y es que Salama dice que si no se modifica la estructura en la que estamos, se genera pobreza. La apertura al comercio exterior puede profundizar este efecto. Y eso fue algo que pasó exactamente en Colombia, en un TLC que tuvimos en Estados Unidos en el 2012. El acuerdo abrió el mercado colombiano más que todo a productos agrícolas como arroz, maíz y leche, pero fuertemente subsidiados en Estados Unidos. Lo malo es de que los productores colombianos no tienen subsidios ni apoyo logístico, quedan en una clara desventaja dentro de este mercado. Según cifras de ANE, muchos lecheros que están en departamentos como por ejemplo Cundinamarca, Nariño y Boyacá. Es decir, sí en efecto sí hubo más comercio, pero también hubo más pobreza rural. Y es por eso que no se recomiendan, o no, perdón, no se reconsideraron los intereses de los actores más vulnerables, como se pone en la pregunta. Después de esa entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, el arroz vivió una crisis muy fuerte. Esto fue como entre 2014 y 2017, los importadores empezaron a traer mucho arroz estadounidense, que es más barato, desplazando la producción nacional. Según el gremio Fede Arroz, en regiones como Huila, Tolima y Tolima, hubo sobreoferta, caída de precios internos y pérdidas para miles de personas campesinas. Es, por ejemplo, valía lo que dice Salam, lo que Salam plantea. Si no hay intervención del Estado para equilibrar las reglas, los que terminan ganando son los del capital importador y dejan fuera al trabajo social. José, me gustaría que intervinieras un segundo. Claro. Eh, so- Sobre la competencia justa, que es lo que queremos tratar también acá, es que hubo un caso hace poco acá en Colombia sobre la marca de Uno y Colanta. ¿Qué pasa con esas dos marcas? La competencia justa no hubo ahí, ya que era un sustrato de la leche que no era leche, que está vendiendo como leche. Eso es una de las causas una de las causas de la internacionalización de los países, ya que, como dice mi compañero Daniel, empiezan a traer de otras partes del mundo para cuando nosotros mismos podemos producir. ¿Qué pasa? Que eso acaba con la economía dentro del país. Hay un ejemplo muy bueno que lo han dado, que es qué pasa si Colombia permite el libre comercio a China. Se acaba la industria acá. Que eso lo dice Salama, lo dice Salama, que al momento de que si uno deja absolutamente que todo llegue acá internacionalmente y el país no empieza a producir, uno se vuelve codependiente como Colombia, Estados Unidos. Y si fuera en el caso de China, la industria acá, las industrias pequeñas, o sea, la industria misma del país, terminaría quebrándose directamente y no terminaría generando una industria propia y fuerte. Tomando el caso de la competencia justa, lo que pasa que era un sustrato de leche y no leche. Entonces, eso tiene que ver con con la competencia y con el caso de Cosura, que ya se tratará ahora adelante. De momento los dejo con mi compañero Daniel, que termina de decir unas palabras sobre ese tipo de aperturas a nivel internacional. Muchas gracias, José. En los últimos 15 años, Colombia ha crecido económicamente muchísimo, pero un problema que tenemos es que la pobreza estructural persiste. Según el DANE y según el coeficiente Gini que Colombia sacó en el 2019, ¿qué el coeficiente Gini qué es? El coeficiente Gini es una medida que se usa para medir la desigualdad de un país.
Generalmente se mide entre 0 y 1, pero a veces se mide entre 0 y 10. Entre 0 es más igualdad y 1 es más desigualdad. Colombia en el 2019 tuvo un Gini de aproximadamente 0,54, el cual es uno de los más altos de América Latina. Esto significa que aunque sí hubo más inversión y más comercio, la riqueza se siguió concentrando en unos cuantos pocos sectores y empresas grandes. Salama, por ejemplo, dice que este crecimiento sin redistribución no reduce la pobreza, aumenta la pobreza estructural. Si los negocios internacionales siguen entrando en una estructura así, sin cambiar las reglas para que los beneficios lleguen a todos, nunca vamos a solucionar nada. José, ¿tú qué opinas? Yo que opino que le dice Salama es cierto, pero a nivel Latinoamérica, porque él recalca demasiado que aquí no se hizo bien la intervención, por lo cual no te puedo decir si estoy a favor o estoy en contra. En la nivel Latinoamérica estoy en contra. ¿Por qué? Porque no pudieron fortalecer su industria, no pudieron volver a algo mejor, sino que simplemente dejaron que otros países entraran para beneficiarse más como tal. Pero el país no tiene una industria con la que se pueda defender. Pero por eso, por esa parte, nosotros somos codependientes de Estados Unidos a nivel tecnológico. Eh, en esa parte en contra. ¿Pero por qué a favor? Porque yo estaría a favor de esto. Porque si se llega a regular bien, a nosotros como ciudadanos nos beneficia, ya que genera, uno, empleo y genera cierto tipo de impuestos que nos puede beneficiar para tenerlos y tratarlos de otras situaciones o inversiones. Respecto a esto, repito, yo soy más de la postura como la que dice Salama, ya que él dice que no es bueno ni malo. Entonces, a mí me gustaría que el país fuera mejor de esa manera, pero tristemente no se ha podido lograr. Sería más como una metodología de Asia, de tener un mercado justo y un mercado que no tenga un monopolio, pero tristemente aquí no se puede lograr. Por lo cual me gusta dejarlos con lo último que diga mi compañero Daniel sobre cifras y acciones que se tomaron estos últimos años y cómo se trataron. Me gustaría cerrar con algo importante y es enmarcar los efectos que tiene esto que yo mencioné sobre la gente que tiene ventajas. Por ejemplo, los que quebraron. Es decir, en 2013 miles de campesinos hicieron una marcha, un paro, digámoslo así, por los efectos negativos que trajo este Tratado de Libre Comercio. Este paro nacional, más que todo, denunció que los TLCs estaban arruinando el campo. Los manifestantes, que eran los campesinos, exigían precios justos, subsidios y frenos a las importaciones masivas, porque claramente estaban importando muy barato desde Estados Unidos y pues con subsidios. A ellos los estaban básicamente quebrando. Esa movilización evidenció que el comercio internacional mal gestionado genera malestar, agrava desigualdades ya existentes, justo como advierte Salama. Y si el gobierno no interviene, no podemos hacer nada. Alejandro, bueno, te quería comentar de lo que estábamos hablando otra vez. Si oíste hablar de Cosurca, ¿qué te pareció todo el caso? Sí, la verdad me pareció como un caso como muy interesante, pero, ¿sabes? Siento que me dejó como muy intrigado ciertas cosas de ese caso. Sí, es que hay varias cosas que son muy interesantes en el caso, la verdad, como opera la empresa es muy interesante, una cosa, pues, se puede llamar innovadora, pero pues cuéntame qué fue lo que te dejó intrigado. Pues yo siento que cuando una empresa, una comunidad se organiza como tan bien y se enfoca como en la sostenibilidad, como en la justicia, en el bienestar de las personas y todo, o sea, de su medio ambiente, como que puede salir adelante incluso en un mercado tan difícil como el del café, pues a nivel internacional. Y pues la verdad siento que es como muy inspirador ver cómo una cooperativa del Cauca, formada por varias asociaciones, ha logrado detectarse como una lógica diferente a la que normalmente manda el mercado. Y pues la verdad yo siento que no buscan solamente como ganar más plata, sino como cuidar a su gente, como al medio ambiente y fortalecer como el trabajo colectivo y como un mejor medio para sus trabajadores. Y pues siento yo que con el trabajo colectivo es como una muestra muy clara de que existen como otras formas de hacer como economía em, y diferentes como lógicas para producir y ganar. Sí, sí, total, no, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. A mí lo que más me llama la atención de Cosurca es que esta empresa como que no se mueve con esa lógica tan fría y calculadora, donde las personas son un medio para ganar la plata, lo que tú estás diciendo, sino que más bien siguen una lógica que busca cuidar la vida
como dice Correa en el marco teórico del curso. O sea, lo que hacen con el café no es solo venderlo, sino que todo ese trabajo sirve para que la gente del territorio de allá del Valle del Cauca viva mejor. Las familias, la comunidad y todo lo que implica, todo lo que conlleva esta empresa, pues vaya por ese mismo camino. Y ahí el comercio justo ha sido una clave muy importante porque les ha permitido seguir esa idea sin tener que salirse completamente de lo que viene siendo el mercado. Sí, sí, la verdad siento que es como una mezcla como muy interesante, porque siento yo que el mercado justo como que trata siempre de meter como ciertos valores como lo pueden ser como pagar justo, cuidar el medio ambiente, respetar a los trabajadores y básicamente que todos participen, o sea, que Cosurca ha aprovechado eso muy bien, la verdad. Porque mira que en 2017, por ejemplo, más de la mitad del café que vendían era como más orgánico, o sea, como el 57% del café que vendían era orgánico. Y pues eso solamente es como una decisión técnica, es algo ético y político. Y están como demostrando que sí se puede como producir sin dañar. Además que siento yo que con esa certificación, o sea, más esa certificación de café orgánico, como que han podido como vender café en países donde hay gente que valora estos temas. O sea, estos temas como de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Y pues es como estar en el capitalismo, pero no en una lógica más humana. Sí, efectivamente, es muy bueno todo lo que están haciendo estas empresas buscando caminos más sostenibles, dirigidos hacia la sostenibilidad. Y lo más chévere es que Cosurca, pues no lo hacen solos, no hacen todo este proceso solos, sino que todo ese modelo funciona porque hay un trabajo en equipo y organización desde la base, desde los cimientos de lo que es la empresa. Cosurca no es solo una empresa, sino que es una red de asociaciones que trabajan juntas y eso les da mucha fuerza. Ahí también se ve cómo han crecido como organización. Gracias al comercio justo, pues ellos han recibido muchas capacitaciones, no solo en cómo sembrar, sino en cómo manejar bien todo lo que viene siendo la cooperativa, cómo tomar mejores decisiones y unas decisiones en conjunto para que todo el mundo esté de acuerdo a lo que se quiere llegar. También muy importante cómo liderar. Y todo eso es lo que hace que el proyecto se mantenga firme con el tiempo. No se trata solo de vender café con un sello, sino que es más enfocado hacia construir una comunidad con dignidad y autonomía. Y lo que ya hablamos varias veces, dirigir todo esto hacia un futuro sostenible. Sí, sí, todo eso es cierto, pero siento yo que también hay que tener en cuenta que esta empresa también tuvo que enfrentarse a ciertos desafíos y retos muy fuertes. Uno que me parece a mí que es como el más complicado de todos es que dependen mucho del mercado internacional. Como casi como su plata, su dinero viene de exportar, están como muy expuestos a cosas que no controlan. O sea, cambios en los precios, en la demanda, en las reglas para importar. O sea, imagínense que Europa entre en crisis o que haya demasiada oferta en el café o en el mundo. Eso les afectaría muchísimo porque si ellos como que dependen demasiado de otros factores internacionales y no de su país propio, pues eso sería como un, un daño que recibirían directamente. Aunque ellos estén haciendo como todo muy bien, eh, hay ahí como una gran contradicción en que quieren ser como muy autónomos, pero siguen como dependiendo de un sistema global que no siempre es como muy justo. Sí, exactamente. Muy cierto todo lo que dices. Y eso también se ve en lo difícil que es mantener todo lo que vienen siendo las certificaciones de todo lo que estamos hablando, porque tener el sello de comercio justo o de café orgánico no es algo que te dan una vez y ya o que se lo dan a cualquier empresa. Hay que renovarlo, pagar inspecciones, cumplir con muchas normas sobre calidad y seguridad, también normas en cuanto a los procesos de producción
y también muy importante la trazabilidad. Y eso cuesta tiempo, cuesta dinero, es una inversión de tiempo, de dinero y gente que sepa cómo hacerlo, obviamente, gente capacitada para todo este tipo de procesos. Para los productores pequeños que no siempre tienen todos esos recursos, eso se vuelve demasiado complicado, casi imposible. Es como si para entrar a un mercado más justo, igual tuvieran que seguir todo ese montón de reglas del sistema tradicional que muchas veces pues no están hechas para ellos, no están hechas para todos y menos para estos para estos productores iniciantes con menos recursos. Sí, eso es muy cierto, la verdad. Y es que también aparte tienen que lidiar como con otros retos muy fuertes, que es como competir con el café convencional, ya que ese que no tiene como certificación de café eh, que viene como de grandes cultivos y que es como muchísimo más barato. Es un mercado donde mucha gente compra solo por el precio y que es como muy difícil como destacarse solo en ser como el más justo, el más ecológico. Por eso Cosurca necesita como tener una buena estrategia de marketing que explique como por qué su café vale la pena, cómo se diferencia de su competencia. Y pues por eso siento que no es como solo una bebida, es una historia de lucha, de territorio, de relaciones justas. Esa historia puede conectar con personas que valoran algo más que lo barato, pero también necesita tiempo, formación y buenos canales para comunicar. Sí, exactamente, Alejandro. Y ahí entra algo muy importante que se viene dando pues en los últimos tiempos, en las últimas décadas, que sería el papel del consumidor consciente. Eso quiere decir que si la gente que compra café sabe todo el proceso que viene detrás, el trabajo justo, el respeto por la naturaleza, la organización comunitaria, los objetivos a futuro que se buscan con todos estos procesos de producción, todas estas normativas y objetivos de sostenibilidad. Entonces, cada compra de estos clientes conscientes se vuelve una decisión muy importante. Eso me hace pensar en el testimonio cuna que vimos en clase, donde se habla del buen vivir, desde otra forma de ver la vida. No es acumular cosas, sino vivir en armonía con los demás y con la tierra. Cosurca, esta empresa, desde su realidad campesina en Colombia, está tratando de hacer eso mismo. Y aunque el sistema global los obliga a competir y producir, ellos insisten en cuidar la vida. Sí, sí, la verdad sí. Y pues siento yo que no se trata como de solo vender cosas, sino como una forma de cuidar y de conectar y de vivir bien. En ese sentido, siento que Cosurca es como una prueba real de que se puede vivir con otra lógica, más comunitaria, más humana, dentro de este sistema tan competitivo. Y eso también nos hace como pensar como estudiantes pues, de negocios, que estamos como estudiando para seguir el sistema como está o para tratar de cambiarlo desde adentro. Sí, exactamente, Alejandro. Todo eso, el caso de Cosurcan no es solo una historia bonita de una cooperativa que exporta café, sino que es más una historia que nos hace pensar, nos hace generar diferentes preguntas. ¿Qué tipo de economía queremos apoyar? ¿Qué tipo de relaciones promovemos cuando compramos o cuando vamos a tomar el camino de emprender? Y tal vez no todos podemos crear una cooperativa, pero sí podemos decidir desde qué lógica queremos actuar. Y si más personas apoyan modelos como el de Cosurca, tal vez poco a poco podemos ir cambiando las reglas del juego y dirigirnos a un futuro con un comercio más justo y más sostenible. Y el por qué, y el por qué el comercio justo, en este caso, tiene que ver con la internacionalización y cómo se traen. Quisiera abarcar que no todos hacen un comercio justo, que es lo que busca Cosurca en este caso. Quisiera también hablar de cómo ellos pagan lo justo, pagan lo justo y se exportan de muy buena manera, también con su buen nombre. Quisiera abarcar sobre Cosurca, que ellos son una de las víctimas del comercio internacional, ya que tienen problemas, ya que
no son tan grandes como muchas empresas. Y porque, como dijo mi compañero Alejandro, el por qué ellos tienen que venderse y por qué ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces quisiera dejar a mi compañero Daniel con las intervenciones de él qué postura tiene, qué quiere y el por qué Cosurca. Mi postura es que yo estoy de acuerdo. Yo sí creo que los negocios internacionales bien aplicados pueden reducir la pobreza. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en tanto el caso uno como Salama lo criticó, tanto en el caso 2 como Cosurca lo ejemplificó. En este caso, yo, por ejemplo, diría que un caso bien aplicado a los negocios sería Cosurca, debido a que esta empresa logró ordenar a los productores del Cauca y básicamente hacer un mercado justo y ético, como mencionó mi compañero Alejandro. ¿Tú qué opinas, José? Yo opino que Cosurca en este caso es un ejemplo para su país, ya que es un mercado justo, es algo que intenta ayudar a muchos proveedores, ya que si no me equivoco son de 12 proveedores que se tratan de ellos. Y estoy totalmente a favor de un comercio justo, de una competencia digna y de cómo beneficiar a todos sus trabajadores sin necesidad de denigrarlos o explotarlos, como en casos de China, que en China los trabajadores suelen ser explotados laboralmente y no muy bien remunerados por la internacionalización que tuvieron y por el mercado que tienen. Ya que ellos se ven como una potencia de bienes y productos más económicos y por eso es bueno y por eso muchos países le tienen aranceles y otros no. Pero lo que quiero llegar es fortalecer la economía propia, cómo llegar a ello y también como mi compañero Daniel, qué opina personalmente de Cosurca y por qué es una competencia justa, porque toca apoyar ese tipo de entidades. Yo creo que toca apoyarlas más que todo por lo que hacen, más allá de lo que podamos ver, es lo que podamos generar en un impacto. Más allá de los números que podemos traer, digamos, a Colombia como importación o como números de economía, es más también un impacto. Por ejemplo, con esto de los TLCs, el gobierno no tuvo ninguna iniciativa ni tuvo en cuenta para establecer el TLC, teniendo en cuenta los intereses de los poco beneficiados o de los más jodidos prácticamente. Consulta en este caso, no solo como empresa actuó bien, como dijo Alejandro, y como me gustaría rescatar precios justos, medio ambiente, inversión directa, bien, perfectamente todo planeado. Eso es algo que podemos, más allá de todo, estimular para que las empresas copien ese mismo estilo y así podemos generar un mejor impacto tanto en las empresas agrícolas que están, bueno, después de ese TLC quedaron mal. Entonces, por ejemplo, esa empresa, si podemos, en una época de crisis, que todas las empresas sigan este modelo, podríamos generar un impacto positivo, tanto económicamente como culturalmente y hasta podríamos repuntar el país. ¿Qué opinas, Alejandro? La verdad, yo opino que Cosurca es como un ejemplo de que, o sea, para internacionalizarse y como uno irle bien en ese proceso, o sea, no es necesario como que uno tenga como que romper las barreras de la ética moral del ser humano, que es como el cuidado del medio ambiente y como de las otras personas. Y pues siento yo que Cosurca como ha demostrado muy bien que al hacer esto no tiene como ninguna barrera en cuanto a la internacionalización. Ya terminar de abarcar, ya que mi compañero Juan habló del medio ambiente y cómo llevan a cabo el cuidado del mismo. También cómo quedan a sus proveedores y cómo llegan a futuro a eso. Quisiera preguntarle a mi compañero Juan eh, el por qué apoyaron esta iniciativa, el por qué Cusurca hace esto, cómo ellos llevan a cabo ese tipo de acciones, porque es bueno ayudarlo como proveedor y cómo llegar a un futuro mejor para que siempre sea una competencia justa. José, pues nosotros apoyamos todo este proyecto porque, y nos interesa mucho todo este proyecto porque como hablamos con mi compañero Alejandro, todo lo que busca Cosurca es un trato digno, un comercio justo. Se piensan en diferentes objetivos que son muy importantes al día de hoy, relacionados con la naturaleza, con todo esto. Entonces, eh, por eso mismo creemos que es muy importante lo que está haciendo esta empresa y se debería replicar en todo el país, ya que en un futuro, en un mediano plazo, diría yo, todas las empresas que van a salir adelante son las que busquen todos estos objetivos, ya que es como un nicho que está creciendo
eh, a lo largo de todo lo que viene siendo el comercio. Muchas gracias, Juan, por decirnos por qué Cosurca es algo y por qué todas las empresas deben guiarse a futuro y tener a sus trabajadores dignos. Muchas gracias. Bueno, nosotros escogimos la tercera lectura, que es Mi hijo de 6 años debería tener un trabajo, un libro de Los malos samaritanos de Chan, que utiliza una analogía provocadora para cuestionar la eficacia del libre comercio irrestricto en países en desarrollo. La analogía principal de esta lectura es que Chang plantea una situación hipotética en donde su hijo de 6 años es obligado a abandonar la escuela para ingresar a un mercado laboral. Él dice de esto que le permitiría ganar dinero pues inmediatamente, pero limitaría su potencial a futuro, impidiéndole alcanzar profesiones especializadas que requieran mucho más tiempo, educación y desarrollo, como un neurocirujano o un físico. Esta metáfora él la utiliza para ilustrar cómo la exposición prematura de las industrias en los países en desarrollo a la competencia global puede ser perjudicial. Además de esto, él sostiene que igualmente un niño, así como un niño necesita la protección y la educación antes de enfrentar los desafíos de un mundo adulto, las industrias emergentes y los países que están en desarrollo asimismo requieren el tiempo y el apoyo del gobierno para fortalecerse y ser competitivos a nivel internacional. Este autor critica la postura de los economistas que optan por una liberación comercial rápida y sin medidas y generalizada, argumentando que esta pues expone a las industrias a una competencia para la cual en ese momento no van a estar preparadas, lo que puede llevar a su desaparición prematura antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente e internacionalizarse. Entonces, con esto, pues digamos que Chang opta por una implementación de políticas proteccionistas temporales, que pues ya se las voy a mencionar a continuación, para que las industrias y los países en desarrollo puedan alcanzar y madurar a un nivel de competitividad que les permita prosperar en un mercado global. ¿Cuáles son estas condiciones? Sería políticas para proteger las industrias nacionales jóvenes de la de la competencia extranjera, esto por medio de aranceles a los productos importados, las cuotas de importación, las subvenciones a las empresas nacionales, las preferencias de las compras del Estado. Todo esto para que las industrias jóvenes no puedan, que no pueden competir en igualdad de condiciones con empresas de ricos que ya están consolidadas o del exterior que pues digamos que ya tienen un mercado mucho más amplio y mucho más conocimiento. También una política industrial activa, que son estrategias estatales para desarrollar sectores específicos de la economía, con acciones concretas como inversión en tecnología y educación técnica para los países que aún no están desarrollados, que puedan desarrollar esto a largo plazo para tener un mejor beneficio en un futuro, la creación de empresas estatales y el apoyo financiero. También pues crear capacidades productivas internas y formar capital humano, que pues eso es lo que digamos que diferencia muchas economías grandes de las que están en desarrollo. Y asimismo pues menciona el desarrollo antes que la apertura, ya que insiste en que no hay que abrirse un mercado global antes de estar preparado. Y que el desarrollo no es automático con el libre comercio, necesita planificación, inversión, aprendizaje, acumulación de conocimiento, materiales, apoyo. Entonces, pues abrir un mercado demasiado pronto lo relaciona como enviar a un niño a trabajar sin haber ido a la escuela, por esto la analogía que usó al principio em, hace referencia a esto. También menciona el desenmascarar la hipocresía de los países ricos, ya que los países desarrollados en su momento, cuando no eran estas grandes economías, también usaron del proteccionismo en su camino para el desarrollo. Pero ahora que pues ya lideran un comercio, pues exigen que esto sea libre a los países pobres. Esto crea una doble moral que impide que los países en desarrollo sigan un camino similar de fortalecimiento, pues para llegar a ser igual de grandes o casi igual de grandes a los países que pues ya lideran.
Básicamente lo que él busca es que todos los países en desarrollo tengan el derecho a proteger y a fortalecer sus industrias mientras van creciendo para internacionalizarse, al igual que lo hicieron los países ricos antes de integrarse plenamente al comercio global, y que solo así pues se puede garantizar y lograr un desarrollo real, sustentable y soberano y justo con todas las instituciones. Mi compañero Santiago pues les va a complementar un poquito esta posición y después vamos a entrar ya profundamente más en el tema del debate. Ok, claro, pues principalmente estoy de acuerdo con lo que plantea sobre el peligro de abrir las economías demasiado pronto y pues de hecho me parece clave resaltar que Chang no está diciendo no al comercio, sino que pues por el contrario pues está pidiendo condiciones justas. El problema no es la globalización como tal, sino quién impone las reglas y en qué momento, y pues eso se conecta con la idea de repensar como los intereses de los actores involucrados, pues y también pues así dice la pregunta inicial que, que se plantea aquí. Y pues si realmente queremos que los negocios internacionales pues ayuden a reducir la pobreza, pues tienen que adaptarse como al contexto de cada país y no simplemente copiar como lo que funciona en otros y así. También pues yo siento que lo que dice Chang es muy potente, pero pues también creo que debemos preguntarnos pues hasta qué punto es viable aplicar hoy esas políticas proteccionistas, ¿no? Ya que pues en un mundo con bastantes tratados de libre comercio, reglas de sectores como la OMC y pues presión también constante de organismos multilaterales, como que muchos países pues no tienen margen para protegerse como lo hizo Corea del Sur. Entonces, pues si el diagnóstico de Chang pues es muy acertado, pero pues también necesitamos discutir cómo hacer viables las estrategias hoy y pues ahora y en distintos países. Pues tal vez el desafío, en mi opinión, está en cómo pues renegociar esas reglas del comercio global y pues no solo implementar el proteccionismo y ya, porque pues siento que no funcionaría mucho en el hoy. Bueno, pues también hay que mirar unos puntos importantes, ya que si bien el proteccionismo puede ser útil para fortalecer industrias jóvenes, pues mal gestionado puede terminar beneficiando a algunas élites locales o las grandes familias o empresas ineficientes que pues se acostumbran a no competir. Y pues no todo el proteccionismo como que garantiza desarrollo y lo importante siempre será, o sea, como garantizar el desarrollo. Lo importante será garantizar que pues esas medidas estén acompañadas de políticas, sobre todo pues que sean de transparencia, de inversión en capacidades y pues metas que sean importantes y claras para pues abrirse cuando llegue el momento, porque pues si no se puede correr el riesgo de usar el argumento de Chang para justificar el estancamiento y para justificar por qué se usó el proteccionismo y pues todo lo que te digo. Eh, Aquí, pues, si retomamos la afirmación inicial del debate, pues Chang lo que está exigiendo es que los negocios internacionales como que se consideran desde una lógica de cooperación y no de competencia desigual. Y pues para mí en ese sentido, pues su propuesta va en contra, su propuesta no va en contra de la globalización, sino pues en contra como de una globalización impuesta por esto. Y pues con esto quiero decir que, digamos, si una empresa extranjera, no sé, quiere hacer negocios en un país en desarrollo, pues debería ser parte del proceso como de fortalecimiento local y pues también esta debería como invertir, no sé, en capacitaciones para las personas, transferir tecnología y pues siento que así pues ese negocio puede ser una herramienta real contra la pobreza y pues así se podría implementar de buena manera. Entonces, como tema principal de nuestro debate, tenemos que deberían los países en desarrollo proteger sus industrias con políticas proteccionistas antes de subirse al libre comercio. Yo personalmente estoy a favor de la idea de Chang de que los países en desarrollo pues deben proteger sus industrias antes de abrirse al libre comercio, así como mencionaba mi compañero. Él lo explica con una analogía demasiado clara, que es la del niño, que no puedes mandar a un niño a que viva una vida adulta sin antes haberle enseñado todas las cosas que necesita saber para un futuro. Asimismo, pues pasa con todas las industrias.
que pues es un error obligar a una economía joven a competir con competencias em, ya muy potenciadas y completamente desarrolladas, como las grandes potencias económicas como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur y China. Usaron políticas proteccionistas durante décadas para fortalecer sus sectores estratégicos, em, solo que después se abrieron al comercio global. Entonces, ¿por qué exigirles a los países pobres que hagan lo mismo? El proteccionismo no solamente significa cerrar una economía, sino darle a los sectores emergentes el tiempo y la capacidad y el apoyo necesarios para que puedan crecer en todos los temas que necesitan antes de pues dar como ese siguiente paso. Sin eso, pues se corre el riesgo de que de que las industrias desaparezcan, pues por, digamos, no dar la talla a las otras industrias que pues ya existen en el mercado. Por eso es importante apoyar el desarrollo. No es solamente imponer reglas de mercado, sino pues garantizar condiciones justas para que los demás países puedan construir un futuro con dignidad y con equidad también. Sí, o sea, definitivamente, pues los países en desarrollo deberían proteger sus industrias y pues siento que pues los dos estamos de acuerdo en que pues no es solo una opinión, sino que es lo que han hecho históricamente los países que hoy promueven el libre comercio, ¿no? Digamos, Estados Unidos, como bien sabemos, impuso altos aranceles durante casi todo el siglo XIX y digamos, tomando en cuenta el texto, pues Corea del Sur, que es un ejemplo que menciona Chang, no dejó entrar libremente marcas extranjeras hasta que su propia industria automotriz estuvo lista para competir. Entonces, digamos, ¿por qué exigir algo distinto a los países pobres? O sea, siento que es como una doble moral. También, pues, me parece importante recalcar que, pues, el libre comercio no es una regla como neutra o natural, sino que más bien es como una decisión política que favorece como a quienes ya están consolidados. Y pues, si dejamos que las empresas grandes de países ricos entren a competir con industrias recién nacidas en países en desarrollo, pues claramente el resultado es predecible, ¿no? Las van a destruir. Entonces, pues el proteccionismo no es como cerrarse al mundo, sino es cuidar lo propio hasta que esté listo para abrirse con dignidad y para que pues pueda estar en un libre entorno como de competencia y en un entorno también que pues que no vaya como a ser muy exigente y muy aplastante para para lo emergente, quiero decir. Eh, pues también además abrirse demasiado pronto como que no solo impide el desarrollo industrial, sino pues también puede generar como dependencia económica. Digamos, si un país solo importa lo que necesita y exporta materias primas, nunca va a generar valor agregado, ni tampoco pues como empleo de calidad o buenos empleos para su propia comunidad, su propio país. Y pues eso refuerza eso puede llegar a reforzar la pobreza estructural. Y pues por eso también, como dice Chang, pues es mejor protegerse, digamos, invertir en educación, invertir en tecnología, en infraestructura y en todo lo que puede ayudar a competir. Y recién ahí, o sea, después de todas esas inversiones y después de toda esa construcción, empezar a competir para tener un sector, por lo menos que no sea como muy, o sea, imposible de entrar a competir. Y pues por último, yo siento que también como que algo clave es que proteger no significa como cerrarse para siempre, o sea, como para crear monopolios ineficientes o cerrarse para siempre, sino que pues también significa tener como una estrategia clara, como con tiempos definidos, metas de competitividad y pues también la rendición de cuentas, lo que defiende Chang, siento yo, pues se ve que no es como un aislamiento sino un desarrollo como soberano y planificado. Y pues con esto yo siento que ya también como que cerraríamos. Sí, pues Listo, también listo. podemos dar una conclusión de que pues las economías en desarrollo necesitan la protección y no porque sean débiles, sino pues porque están en el proceso de fortalecerse. Y pues no sería ni justo ni estratégico exponerlas a una competencia desigual desde el principio. Asimismo, pues para poder apostar por políticas de desarrollo y que el proteccionismo no es retroceder, sino es invertir en el futuro para las naciones que aún todavía están trabajando en esto. Así, solamente de esa manera, pues los países podrán competir en condiciones de igualdad y construir una economía pues integral que cuide el bienestar de todo el mundo.
Solo una última cosita que yo quería decir, que pues siento que, o sea, como todo esto como que nos lleva a la afirmación central de como de lo que hemos estado hablando, que es que si los negocios internacionales quieren ser una vía para superar la pobreza, eh, entonces, pues los actores globales tienen que reconsiderar sus intereses, ¿no? Ya que pues no se puede seguir exigiendo una apertura total a países que aún están construyendo sus capacidades, pues porque hacerlos como invitar a correr como a una maratón a alguien que recién está empezando. Entonces yo siento que pues se necesita tiempo, se necesita apoyo y sobre todo pues un tipo de reglas más justas que ayuden a la competitividad sana y pues que sea por lo menos un poquito más equitativa e igualitaria para todos. Sobre el comercio justo y pues el cómo debería ser como el mundo como más igualitario y equitativo. Pero la verdad como que quisiera como preguntarle como una opinión como más personal sobre una solución que sería como, ¿cómo creen que deberían ser como las políticas como justas y perfectas en un mundo internacional para el comercio justo? Pues yo siento que con lo que dije, pues con lo que hemos dicho con mi compañera, siento que pues la verdad, yo siento que lo más importante pues no solo como a exigir como la apertura a los países que se están construyendo y eso, sino que pues tiene que ser, o sea, y tiene que haber como apoyo y pues que se creen unas reglas importantes o que por lo menos un comercio más justo y equitativo, como bien dije al final, como con todo lo las nuevas economías, no sé, las nuevas empresas para que pues se pueda dar una buena apertura económica tanto en países en desarrollo como en países ya consolidados como, no sé, como China, como Estados Unidos y pues así generar esto, me hago entender. Esa sería como mi opinión personal y yo siento que estoy bastante de acuerdo también, como decía mi compañero, pues también estoy de acuerdo con lo que planteaba el autor y Exactamente, Santiago, no, me parece muy interesante todo de lo que hablaron, pero entonces, Luciana, te quería hacer una pregunta. Hablando de este tema del proteccionismo, yo quisiera saber tú qué piensas, hasta qué punto son buenas las leyes del proteccionismo, o sea, cuál es ese límite, cuál es esa barrera. Bueno, pues digamos que yo también estoy muy a favor de este proteccionismo, pues ya que no todo uno debe empezar, o sea, valga la redundancia por el inicio, y toca empezar a hacer cambios progresivamente, entonces yo siento que pues estas políticas son bastante beneficiosas para cualquier nación. Sin embargo, pues también siento que hay unos límites en los que pues también toca darle empujoncitos a estas naciones para que pues vayan creciendo y vayan creando pues digamos una autonomía y vayan pues creciendo a sí mismo, ¿no? Entonces digamos que por ejemplo las barreras como los aranceles y eso pues yo sí considero que son un método bastante bueno, pero no hasta el punto de que cualquier producto o cualquier cosa que se vaya a importar o exportar a otro país tenga este impuesto, pues ya que obviamente, entonces yo opino que pues estos aranceles sí son beneficiosos en ciertos casos, pero siento que se debe tratar y buscar la manera en la que ambas naciones queden en igualdad de condiciones y que ambas logren obtener la misma cantidad de beneficios. Entonces digamos que sí considero que el proteccionismo debe tener sus límites, pues también como para que no se le acostumbre a esta nación a que siempre va a estar como en los brazos de otra nación que lo está tratando de impulsar y de apoyar. Pero sí considero que las naciones que no están en desarrollo deben tener una nación un poco más grande que los esté ayudando, ayudándolos a transformar las materias primas en algo más con valor agregado, a que las demás naciones pues le aporten tecnología, educación, desarrollo y que para que todo sea como digamos un movimiento un poco más integral y pues así ninguna nación se quede atrás. Entonces sí, me parece lo más acertado, entonces pues yo creo que con esto cerraríamos este tema. Para complementar, elegimos la lectura El malestar de la globalización de Joseph Stiglitz. Esta lectura, este texto, realizado en el año 2002. Para aportar, quisiera mencionar la perspectiva de Joseph. En este texto, Stiglitz critica duramente pues, la forma en que se ha gestionado la globalización, especialmente desde instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Él explica que la globalización no ha beneficiado de forma equitativa a todos. Al contrario, ha ampliado la brecha entre ricos y pobres, países ricos, países pobres, ya que pues esta brecha
esta globalización no ha aportado políticas inclusivas que busquen potenciar a, como bien dicho, países pobres y países ricos. Un ejemplo claro es lo que sucedió en varios países africanos durante la década de los 90, cuando impusieron programas de ajuste estructural que obligaron a abrir sus economías de forma abrupta. Esto realizado por otros países, pues ya con unas economías mejor abastecidas, y lo que buscaron era disminuir la pobreza y ayudar a estos países africanos, pero lo que resultaron haciendo es empeorando, haciendo que se vuelvan más pobres y aumentando la pobreza en dicho país. Pues, como decía mis compañeros de la primera lectura, lo de Salama, pues esto refuerza lo que advertía ella, Salama. No toda apertura, pues aquí cito, no toda apertura es positiva si no hay una base social e institucional sólida que lo sostenga. Esto es lo que viene diciendo de los países africanos. No tenían una base sólida y por eso, en vez de mejorar, empeorar. Stiglitz no está en contra de la globalización, pero sí insiste en que se debe, pues, tener un rediseño pensando en el desarrollo humano y pues esto viéndolo desde un lado más humano, no solo pues crecer económicamente, crecer en capital, volverse cada vez más rico, no, sino un lado más humano pensando pues en la sociedad en conjunto. Y también la lectura de Joseph habla de una globalización que que si se emplea con unas políticas adecuadas, con unas políticas justas, que no solo se apliquen en países desarrollados, sino también en vía de desarrollo, lo que haga es mejorar la calidad de vida y así volverse y tener ahora una base más forma y así volverse más rico y que no haya tanto esa desigualdad de un país muy rico, un país pobre, sino buscar la igualdad social, también la igualdad económica, la igualdad de las empresas. Y él señala que muchas veces las reglas del comercio favorecen los países más ricos. Y pues esto sí es verdad, ya que, por decirlo así, dichas reglas, dichas normas son propuestas por esos países ya desarrollados. Entonces lo que buscan es favorecerse cada vez más, sin tener en cuenta los otros países y la condición humana de los otros países. Realmente, pues para concluir, Stiglitz plantea en el fondo es que no hay que estar en contra de la globalización, sino cambiar la forma en que se está llevando y así potenciar a los países más pobres. Y él muestra que muchas veces se ha priorizado el beneficio de unos pocos, sin pensar el de los demás. Y pues yo considero que esta lectura, este texto, va acorde a la pregunta indicadora planeada, ya que habla de cómo los negocios, la globalización, aportan ya sea negativamente o positivamente al desarrollo de un país, al desarrollo de una economía, teniendo en cuenta su lado negativo que perjudica a unos países pobres y así el país sea rico o pobre, también perjudica a su población. Y pues ya con esto creería... Listo, listo. La verdad me parece muy bien cómo abordas el tema de la internacionalización como un modo de ver como ambas partes del mundo, ¿no? O sea, países que obviamente con la internacionalización como que tienen un gran beneficio, pero otros países por otro lado que con la internacionalización como que no logran como adaptar todos los beneficios posibles pues a su país y pues finalmente terminan perdiendo, ¿no? Y pues la verdad yo quisiera como preguntarte, em, ¿cómo podría ser em, un mundo en el que se lleva a cabo unas correctas como normas para favorecer a estos países que no se benefician tanto de la internacionalización? Bueno, acorde a tu pregunta,
Pues personalmente lo que yo pienso según lo que investigué, creo que los negocios internacionales o la globalización puede ayudar a reducir a dichos países pobres mencionados, en general la pobreza, no solo del país, sino de las personas, ya que teniendo en cuenta pues el texto y los demás temas como Salama, tienen que hacerse, dicha globalización tiene que hacerse en un enfoque social, buscar desarrollarla otra vez de nuevo y hacerlo desde un enfoque más social, pensándolo por un lado más humano y como bien dije, no solo buscando ganancias, no buscando enriquecimiento, no buscando el mismo empoderamiento, sino se consideran las realidades locales y terminan beneficiando a los mismos de siempre. Listo, perfecto, Santiago. Entonces, bueno, de acuerdo con a todo lo que han hablado tú y mi compañero Alejandro, pues yo también tengo otra pregunta. ¿No te parece que aunque el comercio justo ayuda a cooperativas como, pues como hablamos en lecturas anteriores, como en Cosurca, sigue siendo un reto cuando el sistema global sigue favoreciendo a las grandes corporaciones? Pues sí, según el reto es bastante grande, pues como bien lo mencionaba, hay que rediseñarlo, rediseñar el concepto y el cómo se aplica, pero pues en sí dicho concepto es manejado, manipulado, pues por las economías mayores, por los países más ricos, y esto va a seguir siendo así. Así que los países más ricos seguirán enriqueciéndose y los países más pobres seguirán empobreciendo. Listo, sí, Santiago, muy de acuerdo contigo. Entonces, con eso creo que cerraríamos este tema.